Para terminar la cuestión de los mediadores solubles de la inflamación, nos faltan unos últimos mediadores. Revisando, ya vimos a las aminas vasoactivas, también ya hablamos principalmente de los derivados del ácido araquidónico derivados del ácido araquidónico tónico y nos falta un último grupo de moléculas bastante importantes también que forman parte de este gran grupo de mediadores solubles de la inflamación que se conocen principalmente como cininas. Nos faltan las cininas, que es nuestro tercer grupo. Estas cininas o estos mediadores solubles se van a encontrar principalmente aquí en el vaso sanguíneo. Los vamos a tener aquí de manera ya localizada aquí en el plasma y se van a encontrar aquí en la sangre. Corresponden a moléculas que se encuentran regularmente disueltas en la sangre y se relacionan muchísimo con dos sistemas, uno que se conoce como sistema de complemento y el otro sistema que es el sistema de la coagulación. Se relacionan estrechamente con estos dos sistemas. ¿Dónde inicia la vía o qué es lo que tiene que suceder para que este sistema de cininas se llegue a activar? Bueno, lo primero que tiene que suceder es que una molécula de la cascada de coagulación, lo que antes se conoce como cascada de coagulación o el sistema de coagulación, se active. Y la primera que se va a activar aquí tenemos es el factor 12. El factor 12 que es del sistema o cascada de la coagulación, que de hecho antes se conocía como factor de Hageman. Aquí en chiquito, factor de Hageman. Factor de Hageman, que era el otro nombre que podía recibir también esta molécula. El factor 12 o en libros un poquito más antiguos, factor de Hageman, que son dos nombres que puede recibir. Empezamos con este factor. Este factor, cuando se activa el sistema de la coagulación, tiene que pasar a su siguiente vía o activarse para formarnos la siguiente molécula que se conoce como el factor 12A o el factor 12 activado que se tiene que activar aquí por enzimas que ahorita no vamos a revisar. Pero normalmente esta vía está inhibida, presenta inhibición por una molécula que se conoce como C1 inhibidor o el inhibidor de C1 y NH. C1 y NH es una molécula que regularmente, vamos a plantear mejor nuestra flecha, regularmente se encarga de inhibir este paso. Esta enzima se encarga, o esta, más que enzima, esta molécula se encarga de inhibir la conversión del factor 12 a su forma activa, del factor 12A. Entonces, una de las primeras partes que nosotros tenemos que tener para que se active el sistema de las cininas o la vía de las cininas es que algo sobrepase esta inhibición de C1. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Principalmente la activación de la cascada de la coagulación. Y una vez que se activa nuestro factor 12A, podemos, el factor 12A va a actuar en la siguiente parte de la vía. ¿En qué consiste la siguiente parte de la vía? Tenemos aquí una molécula que se conoce como precalicreína, 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 en singular, precalicreína, que también se le conoce como otro nombre antiguamente como factor de Fletcher. Factor de Fletcher. Factor de Fletcher o precalicreína. El factor 12 va a actuar, y vamos a anotarlo de otro color, va a actuar directo sobre la precalicreína para transformarla en su forma activa que es la calicreína. Entonces, el factor 12 se activa en su forma activa que es el factor 12A y actúa sobre la precalicreína para formarnos la calicreína. Y esta calicreína que estamos formando aquí, a su vez, puede favorecer la conversión
del factor 12 en 12A. Entonces este ciclo se realimenta a partir de la formación de la calicreína. Cuando formamos calicreína, actúa sobre el factor 12 para la formación del factor 12A y si tenemos poquito C1 inhibidor, va a sobrepasar la acción del C1 inhibidor, se va a poner la balanza a favor de la calicreína y en contra del C1 inhibidor y de esta manera podemos progresar con la vía, con la formación de calicreína eh, y seguiríamos avanzando. Una vez que nosotros formamos la calicreína, esta a su vez se puede subdividir o puede actuar en dos puntos. Uno muy importante y nada despreciable es que se va a ir la calicreína a actuar o va a actuar en un complejo de moléculas en una reacción que se conoce en la activación del plasminógeno. Es más, vamos a colocarlo un poquito más arriba, aquí. Se va a ir aquí en la activación del plasminógeno hacia plasmina. La activación del plasminógeno hacia plasmina. Entonces es aquí donde va a actuar. Va a activar al plasminógeno para que se convierta en su forma activa hacia plasmina. Entonces eso es una de las cosas que puede llegar a ocasionar la calicreína. Y una vez que nosotros tenemos la plasmina puede a su vez activar un sistema que veremos en subsecuentes videos que se conoce como complemento. Activación del sistema de complemento. La activación del sistema de complemento, que eso lo veremos muchísimo más adelante. Pero la calicreína también puede tomar un tercer punto o un tercer camino, que aquí va a actuar principalmente sobre una molécula que se conoce como el cininógeno de alto peso molecular. Cininógeno de alto peso molecular. Va a actuar sobre el cininógeno de alto peso molecular, que también en algunas bibliografías no tan frecuentes, no tan recientes, lo pueden encontrar como factor de Fitzgerald. Factor de Fitzgerald. De Fitzgerald. Factor de Fitzgerald. La calicreína actúa directamente sobre el factor de Fitzgerald o el cininógeno de alto peso molecular, que es un nombre más reciente, para convertirlo en su forma activa, que es la bradicinina. Y la bradicinina actúa directamente sobre el endotelio. Aquí tenemos la bradicinina actúa directamente sobre el endotelio para aumentar la permeabilidad capilar y generar la fuga vascular del líquido extracelular y generarnos edema. Y de hecho, las cininas, en este caso la bradicinina, es una de las moléculas más potentes que nos puede generar edema. Sería una de nuestras moléculas más potentes que nos va a generar edema. Y esto es importante tenerlo muy en cuenta porque va a ser de relevancia en posteriores temas que vamos a revisar, principalmente ya en los últimos videos. Entonces es importante reconocerlos. Esta cascada de activación o esto que nosotros acabamos de ver se conoce como las cininas, que al igual que el sistema de complemento y el sistema de la coagulación está formado por simógenos, factor 12, factor 12A, precalicreína, calicreína, plasminógeno, plasmina y cininógeno de alto peso molecular que nos forma la bradicinina. Entonces es importante conocer todas estas funciones que van a ser muy importantes para diferentes puntos que vamos a ir revisando más adelante. Esta bradicinina, además de que aumenta la permeabilidad capilar, también tiene importantes efectos vasodilatadores. Vasodilatación, también hace vasodilatación de manera muy importante y no solo eso, sino de que puede actuar en las terminales nerviosas que se pueden encontrar aquí de las diferentes neuronas para generarnos dolor. Nos puede generar también dolor o la interpretación del dolor. Es uno de los motivos también de por qué la inflamación duele. No es el único, pero las cininas son de los más importantes también. Y una enzima que puede inactivar, de hecho la inactivada la estábamos poniendo con amarillo, y nos faltó aquí, por ejemplo, una enzima que inhibe este paso de la conversión de
de calicreína de precalicreína a calicreína también es el inhibidor de C1 y NH. Quédense con eso, lo explicaremos en los videos de complemento. Y el otro factor también bastante importante aquí que puede inhibir a la bradicinina es una enzima con la que pueden estar muy relacionados cuando vean fisiología renal, que se conoce como la enzima convertidora de angiotensina, la ECA. La enzima convertidora de angiotensina o la ECA también nos puede inhibir la acción de la bradicinina. De hecho, la inactiva. Inactiva a la bradicinina, la enzima convertidora de angiotensina. Punto muy importante también a recordar. Entonces, hasta aquí serían todos nuestros puntos de los mediadores solubles de la inflamación. Y repasando, pues tenemos tres tipos. El primero de ellos son las cininas, principalmente por bradicinina. De ahí tendríamos las aminas vasoactivas, aminas vasoactivas que estarían dadas aquí por histamina y serotonina, y en un tercer punto estarían los mediadores lipídicos, que también lo pueden encontrar así, mediadores lipídicos o derivados del ácido araquidónico, lipídicos, que estarían mediados por prostanoides, y dentro de los prostanoides tendríamos a las prostaglandinas, y además de las prostaglandinas entrarían aquí los tromboxanos, inclusive las prostaciclinas. Y finalmente aquí también derivados de aquí entrarían los derivados de las lipoxigenasas, derivados de las lipoxigenasas que entrarían leucotrienos, y entrarían también aquí las lipoxinas, que serían todos nuestros mediadores solubles de la inflamación, de la inflamación, para ponerlos a manera de repaso y que lo puedan ubicar un poquito más esquemático. Y hasta aquí hemos terminado con mediadores solubles.